Bueno, hoy día vamos a desarrollar la práctica de laboratorio número 3 de estequiometría. Los alumnos que aún no hayan marcado la asistencia tienen que hacerlo. ¿Sí? Ya saben que las prácticas de laboratorio son obligatorias, ¿no? Para poder tener una nota. Voy a compartir contenido. Bueno, antes de ver las experiencias de laboratorio, quisiera recordar algunos conceptos básicos. Lo que es una reacción química, la podemos definir como procesos donde se forman nuevas sustancias, ¿no? Entonces, estos procesos no siempre se pueden evidenciar a través de los sentidos, ¿no? Sino que requieren de algunos instrumentos para, para hacerlo. En estos dos experimentos que se van a mostrar a continuación, ustedes van a poder apreciar de manera visual cómo es que se forman nuevas sustancias, ¿no? Y en general, cuando se forman precipitados, gases, hay cambio de color, hay liberación o absorción de energía, o de repente la percepción de un olor, se puede afirmar que hay una reacción química. Obviamente, se tiene que poner en contacto dos o más sustancias. Si recordamos, lo que es un precipitado es un sólido obtenido en un medio líquido, que va a ser el caso del primer experimento. O sea, dos sustancias en forma de solución acuosa, una nitrato de plomo y la otra yoduro de potasio, se ponen en contacto, la reacción es instantánea y se forma una nueva sustancia. ¿Y por qué se puede afirmar que hay una nueva sustancia? Porque en principio es un sólido y coloreado, amarillo. Entonces, ¿de dónde apareció esa sustancia de color amarilla? Simplemente tiene que ser el resultado de una reacción química, o sea, no es una mezcla únicamente, ¿no? Sino es una reacción química. Y el otro experimento está relacionado con la formación de un gas. Cuando se forma un gas, normalmente se dice que se desprende un gas, ¿no? Debido a su propiedad, pues, ¿no? De difundirse fácilmente en el entorno, ¿no? En el segundo experimento se hace un acondicionamiento del procedimiento para la obtención de este gas, de tal manera que ¿no? Va a haber un burbujeo en un medio líquido, en este caso en agua, ¿no? De tal manera que ese burbujeo, esa efervescencia, nos va a indicar la formación de un gas, que sería el oxígeno. Y bueno, por acá se mencionan otras formas de poder evidenciar la ocurrencia de una reacción, ¿no? Que ya lo comenté, el cambio de color. Si antes las soluciones eran, por ejemplo, incoloras, ¿no? Y después se forma otra coloreada de cualquier color, entonces allí se puede afirmar que hay una nueva sustancia, ¿no? Que en ese primer experimento estaría coincidiendo, ¿no? Se forma un sólido y además es coloreado. No necesariamente tiene que ser un sólido, ¿no? Puede ser líquidos también, ¿no? Antes los líquidos, como les comentaba, incoloros o soluciones incoloras y después aparece una coloreada, ¿no? Igual se afirma que hay una nueva sustancia o más de una sustancia también podría haber, ¿no? En el caso de liberación y absorción de energía, mediante nuestros sentidos, en este caso en el sentido del tacto, podría, digamos, haber esa evidencia de cambio de energía que normalmente es en forma de calor. Es decir, digamos que la reacción se lleva a cabo en un matraz de Erlenmeyer, se coge el matraz,
con solamente una sustancia allí presente y luego se adiciona otra y se puede seguramente notar el desprendimiento de calor porque se eleva la temperatura, ¿no? Que ya ni siquiera se puede coger con la mano el matraz, o la baja de temperatura. Y de la misma manera un frío que nos hace quitar la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, o en el caso de la percepción de un olor. Hay muchas sustancias de olores muy agradables, otras desagradables, ¿no? Los ésteres se caracterizan por un olor a frutas, por ejemplo. El ácido sulfídrico, un olor a huevos. Y, y esos olores también son formas de identificar sustancias, además de evidenciar la ocurrencia de una reacción, también el reconocimiento de las mismas, ¿no? En estos dos experimentos, ustedes van a tener que determinar la eficiencia o rendimiento de de cada una de las reacciones, ¿no? Acá, por ejemplo, se aprecia, ¿no? Bueno, esta es una luz de bengala, la presencia de chispas cuando se acerca, pues, un fósforo, digamos, ¿no? Entonces, esto es una reacción química, se está formando nuevas sustancias. Bien, lo que les decía, van a tener que determinar la eficiencia o porcentaje de rendimiento de la reacción y para ello necesitan conocer la masa experimental y por estequiometría de la reacción determinar la masa teórica. El cociente multiplicado por 100 justo es eso, ¿no? Eficiencia o porcentaje de rendimiento. Estos dos valores deberían de ser iguales. Sin embargo, no lo son. Este valor normalmente es menor que este valor, es decir, la eficiencia de la reacción es menor al 100%, pero puede haber casos en que sea mayor al 100%. Y en general, ¿por qué la diferencia? Porque hay una serie de factores que influyen cuando se realiza una reacción química, ¿no? Y esos factores son algunos acá mencionados. Error en las mediciones de los reactivos químicos. Si recordamos una reacción química inducida por el hombre, ¿no? Porque hay otras que son espontáneas en la naturaleza, pero las que provoca el hombre son con dos fines. Y normalmente esos fines son excluyentes. Uno viene a ser la obtención de un producto en particular y la otra es aprovechar la energía que se libera en la reacción para las reacciones exotérmicas, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Si ese es el deseo, saber cuánto, ¿no? de reactivo se va a utilizar para determinar la cantidad de productos o la cantidad de calor que se puede aprovechar en una reacción química, ¿no? Entonces hay que medir reactivos. Para la medición de reactivos se utilizan materiales. Si hablamos a escala de laboratorio, ¿no? Digamos, si tengo un reactivo sólido, utilizo una balanza. Y la balanza debería ser de precisión, ¿no? Si el caso requiere, podría ser hasta de 10 milésimas de gramo el reporte, ¿no? de la medición. Si queremos pasar líquidos, también podemos usar una balanza, pero ya sabemos que hay un material de soporte del líquido, ¿no? que hay que pesar previamente, ¿no? O de repente, si queremos un volumen de líquidos, usar la probeta o usar la pipeta, ¿no? Y lo recomendable, si queremos precisión, es usar las pipetas. Y de las dos, graduadas y aforadas, la mejor es la aforada. ¿Y por qué mejor? Porque tiene menor error asociado, ¿no? Por eso es mejor. Entonces, pero en general, el material que se utilice o el equipo que se utilice siempre tiene errores, siempre, ¿no? Entonces, y además a esos errores propios de los materiales
o de los instrumentos de medición se suma los errores humanos. Si recuerdan ustedes uno de los videos que se presentó en el primer laboratorio para la medición de volúmenes de líquidos, se habló del error de paralaje, ¿no? En la mayoría de sustancias, bueno, de soluciones, ¿no?, que se utilizan ya sea a nivel de laboratorio o a nivel industrial, son soluciones acuosas. Entonces, si queremos medir el volumen de una solución acuosa, digamos a través de una pipeta, se va a formar un menisco y la lectura tiene que ser tangente al menisco. Ni más ni menos, sino tangente al menisco. Y no todos vemos lo mismo. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque el menisco es relativo de ver, ¿no? Porque es común, ¿no?, poder detectarlo cuando se hace ensayos experimentales, ¿no? Que yo siempre lo hago, ¿no? O sea, les doy, o sea, mido un determinado volumen tangente al menisco, ¿no? Digamos, porque así lo veo yo, y luego muestro a los alumnos, ¿no? Y algunos me dicen, no, pero no está tangente al menisco. Otros le falta un poquito, otros sí, sí está tangente, otros no, está en exceso. Porque no todos vemos lo mismo, ¿no? Por eso esta afirmación. Entonces hay errores humanos. Por eso es que lo recomendable cuando uno se trabaja en el laboratorio es que para un ensayo en particular, la misma persona debe de hacer todas las mediciones. Hablando de volúmenes de líquidos me refiero, ¿no? Todas. De tal manera que los errores humanos sean los mismos en todas las mediciones, ¿no? Bien, también se cometen muchos errores en las operaciones fundamentales. Hay muchas las operaciones fundamentales que se van realizando cuando uno va al laboratorio, que ya le hemos comentado también, como la filtración, como digamos, el no lavar los productos después de filtrar, en el secado, no secar a la temperatura adecuada y tener pues productos húmedos que van a dar lugar a que la masa sea alta y que de repente salgan eficiencias mayores al 100%, ¿no? Porque la eficiencia mayor al 100% simplemente está relacionada con los errores en las operaciones fundamentales. También las menores, ¿no? Pero sobre todo, tener una eficiencia mayor al 100% causa mucha tensión, ¿no? Y no secar a temperaturas adecuadas o a temperaturas recomendadas, no solamente es tener productos húmedos, si se seca pues a temperaturas más altas, se corre el riesgo de que, de que se obtenga pues reacciones de descomposición de repente, ¿no? O se calcine el producto que se está secando, ¿no? Bien, entonces eso es hacer operaciones malas, ¿no? El no considerar la pureza de los reactivos también, ¿no? Sí, y eso hay que tenerlo presente. Deben de recordar también de que todos los frascos de reactivos químicos tienen un rótulo en donde se debe de indicar el nombre del producto y también la pureza de los reactivos y su peligrosidad, ¿no? Entonces, la pureza debemos de tenerla presente, de tal manera que si un reactivo químico tiene una pureza del 80% y necesitamos de él 100 gramos, debemos de pesar no 100 gramos, ¿no?, sino 100 gramos entre 0,8, ¿no? Porque solamente de los 100 gramos, 80 va a ser de la sustancia y 20 no, 20 va a ser impurezas, ¿no? Entonces, si queremos 100 gramos de reactivo, debemos pesar, repito, 100 entre 0,8, ¿no? Bien, y algo muy relevante que ya lo había comentado, ¿no? Al hacer este comentario de acá, el no considerar las condiciones de reacción. Podemos tener casos en donde los productos que se formen sean otros, ¿no? Y no los que deseamos.
hay muchas reacciones no espontáneas, ¿no? Porque condiciones de reacción significa para reacciones no espontáneas, aquellas que además de tener los reactantes necesitan otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa puede ser presión, temperatura, pH. Hay muchas reacciones químicas en donde la reacción tiene que ser a un determinado valor de pH. Si es otro el valor de pH, no se forman los productos o se forman productos, digamos, diferentes pues a los que se pretenden conseguir, ¿no? Y acá, sobre todo, se controla mucho pH en reacciones donde participan compuestos orgánicos. Bien, la luz también es otra condición de reacción, que puede ser luz ultravioleta, luz infrarroja, o una luz con longitud de onda muy particular también puede ser el caso, ¿no? La presencia de chispa eléctrica para reacciones de combustión es vital, ¿no? De lo contrario, no hay reacción química, solamente mezcla de combustible y de aire. ¿Sí? Entonces son factores que hay que tenerlos presentes si queremos que la eficiencia de una reacción sea la más alta posible y tener los productos deseados o el calor, ¿no? En cantidad deseada. Bien, ahora sí, si vamos a la práctica de ahora tiene dos objetivos. Si bien son dos objetivos, en realidad en ambos casos es la determinación de la eficiencia de la reacción, pero para dos reacciones diferentes, ¿no? Una donde se forma un precipitado, un sólido obtenido en un medio líquido es precipitado, y la otra donde se forma un gas. Vamos a ver entonces la primera. Bien, para recomendación, la práctica de ahora es corta, así es que va a dar tiempo a que tome una prueba oral al final de la misma, ¿no? Les recomiendo que cuando vean los dos videos tomen nota del procedimiento, de los datos que se muestran en el video. En el caso de reacciones químicas, entre qué reactivos se va a formar productos, se muestra o se indica también los nombres de los reactivos, los nombres de los productos, las condiciones en las cuales se obtienen, las operaciones fundamentales, porque eso es lo que les voy a preguntar, todo lo relacionado al video, a los videos, porque son dos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, y en algunos casos las preguntas van a estar relacionadas a una parte teórica, ¿no? Estequiometría es un tema bastante familiar para ustedes y bueno, van a ver que las preguntas no tienen nada de novedosa seguramente, ¿no? En esta ocasión vamos a trabajar juntos la práctica número 3 denominada estequiometría. Dentro de nuestros objetivos tendremos determinar la masa teórica del precipitado de yoduro de plomo que vamos a formar mediante cálculos estequiométricos. Luego vamos a determinar la masa experimental del mismo precipitado de yoduro de plomo para luego poder hallar el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción. A continuación vamos a mostrar los materiales y los reactivos que necesitamos para el desarrollo de nuestra práctica. Dentro de los materiales tenemos 2 tubos de ensayo, una gravilla, un embudo de vidrio, un matraz de 100 mililitros, 2 pipetas graduadas, una de 10 mililitros y una de 5 mililitros, una propipeta, una varilla de vidrio o bagueta, una hoja de papel de filtro, una cápsula de porcelana
de nuestra solución que contiene 0,12 gramos de iodo de potasio. Lo colocamos en el tubo de ensayo 1. De la solución que contiene nitrato de plomo en exceso. Y lo colocamos en el tubo de ensayo número 2. Una vez que tenemos nuestras soluciones en cada tubo de ensayo, vertimos el contenido del tubo de ensayo 2 en el 1. Inmediatamente observamos lo que sucede. Para asegurarnos que haya reaccionado todo, vamos a ayudarnos con la bagueta y agitaremos por unos segundos. Como nos ha quedado en la bagueta residuos del precipitado de iodo de plomo formado, vamos a enjuagarlo con una cantidad mínima de agua destilada. Es así donde estaremos listos para el siguiente paso, que sería la filtración. Nuestro siguiente paso consistirá en el armado de nuestro sistema de filtración. Para ello, vamos a colocar el embudo sobre nuestro matraz de 100 mililitros y colocaremos el papel de filtro sobre el embudo, pero para ello el papel de filtro tiene que estar previamente pesado. Determinamos la masa en la balanza y lo anotamos en nuestra tabla de resultados. Ahora, para poder colocar correctamente el papel de filtro dentro del embudo, haremos lo siguiente. Vamos a doblar por la mitad el papel. Repetiremos el procedimiento volviéndolo a doblar por la mitad. Y vamos a abrir formando un cono, partiendo 3 pliegues hacia un lado y un pliegue de papel hacia el otro. De esta manera vamos a colocarlo en nuestro embudo y vamos a asegurarnos que se quede fijo colocando una pequeña cantidad de agua destilada dentro de él. Una vez que tenemos listo nuestro sistema de filtración, vamos a proceder a agregar todo el contenido del tubo de ensayo en el papel de filtro, con mucho cuidado. Como aún tenemos residuo de precipitado en el tubo de ensayo, debemos lavarlo hasta que se quede completamente limpio. Luego vamos a esperar por unos segundos hasta que concluya nuestro proceso de filtración. Finalizado nuestro proceso de filtración, vamos a retirar el papel de filtro con nuestro precipitado y con mucho cuidado vamos a abrir el papel y colocarlo sobre nuestra cápsula de porcelana. Con la finalidad de secar el contenido, vamos a llevarlo a nuestra estufa eléctrica, la misma que está ya precalentada,
del papel de filtro más la del precipitado. Luego de haber determinado la masa experimental del yoduro de plomo en la balanza, recordemos que previamente, mediante cálculos estequiométricos, debemos determinar la masa teórica del precipitado. Con ambos datos podremos calcular finalmente el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción química. Bien, se ha podido apreciar que es una reacción espontánea. Inmediatamente se forma el compuesto de color amarillo y luego se ha procedido a realizar una serie de operaciones fundamentales, ¿no? La primera, la filtración, luego se hizo el lavado, después el secado en la estufa eléctrica y luego la pesada. En este video no se ha dado datos muy precisos, salvo el del yoduro de potasio, ¿no? Que se mencionó que tenía pues 0,12 gramos, ¿no? La cantidad de mililitros que midió ella, ¿no? Y también se indicó que en el caso del nitrato de plomo, los 6 mililitros eran exceso. Quiere decir de que el reactivo limitante es el yoduro de potasio, ¿no? Bien, sobre esos 0,12 gramos se puede calcular entonces la masa teórica. Les decía de que no se da datos en el sentido de que acá la pesada antes de hacer la filtración, o sea, el papel de filtro, no se indicó, y después de realizado el secado, papel de filtro con precipitado seco, tampoco se indicó la masa final, ¿no? En el formato de informe no se ha colocado esos datos que permiten determinar la masa experimental del compuesto yoduro de plomo, ¿no? Entonces, masa experimental, la masa teórica en base a los 0,12 gramos, y con eso ya tendrían la eficiencia de la reacción. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay? Bien, vamos entonces al segundo experimento, que también el objetivo es determinar la eficiencia de la reacción, en este caso una reacción donde hay desprendimiento de un gas. Primero, empezaremos mencionando los materiales y los reactivos que necesitamos para el desarrollo de dicha práctica. En cuanto a los materiales tenemos soporte universal con pinza nuez, una probeta de 100 mililitros, un termómetro, una espátula, una pinza para el tubo de ensayo, una gravilla con tubo de ensayo, un tapón monogradado con una manguera de desprendimiento, un recipiente de medio litro de capacidad, un papel de aluminio, y dentro de nuestros reactivos utilizaremos clorato de potasio y dióxido de manganeso. Haremos uso de una balanza electrónica, la cual ya ustedes conocen como equipo. Recordemos que en cada mesa encontraremos un mechero Bunsen y su correspondiente encendedor. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo del experimento. Tenemos nuestro sistema que consta de un recipiente con una probeta invertida, está sujeta a la pinza, todo lleno con agua. Observamos que dentro de la probeta tenemos la manguera que ha sido insertada. Por otro lado, en nuestro tubo de ensayo vamos a colocar la mezcla de clorato de potasio y de dióxido de manganeso. Para ello vamos a hacer uso de nuestra balanza electrónica. Vamos a determinar la masa de cada uno de nuestros
0,15 gramos de clorato de potasio y 0,05 gramos de dióxido de manganeso. Vamos a hacer uso de un papel aluminio para poder registrar la masa. Recordemos que debemos llevar a cero antes de comenzar el peso de cada una de estas sustancias. El clorato de potasio es nuestro reactivo principal. Vamos a pesar, como ya hemos indicado, 0,15 gramos. Anotamos la masa entonces del clorato de potasio. Como estoy haciendo la medición en el mismo recipiente, nuevamente llevo a cero el panel de la balanza. Ahora sobre él, luego de haber llevado a cero la balanza, pesaremos el dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso es un catalizador. El catalizador se utiliza para acelerar la reacción química sin que intervenga en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos registrando una masa de dióxido de manganeso de 0,05 gramos, al finalizar el experimento tendremos la misma masa. Una vez que tengo pesado ya nuestros dos reactivos, voy a mezclar y colocarlo dentro del tubo de prueba o tubo de ensayo. Bien. Una recomendación: pasemos todo el material que se encuentra dentro hacia el tubo de ensayo, si no, no tendremos un valor real. Bien. Vamos a hacer una mezcla en seco y luego realizamos la conexión final. Como vamos a calentar nuestro tubo de ensayo, debemos utilizar nuestra pinza metálica y debemos tener mucho cuidado al momento de trabajar con el calentamiento. Vamos a prender nuestro mechero de Bunsen. Abrimos la llave general y recordemos que para hacer nuestro trabajo en el laboratorio necesitamos una llama no luminosa, que la conseguimos regulando el anillo que se encuentra en la parte media inferior. Entonces, con mucho cuidado vamos a calentar la base de nuestro tubo de ensayo, observando simultáneamente qué es lo que va sucediendo tanto en el interior del tubo de ensayo como en el interior de la probeta invertida. Lo que está sucediendo en estos momentos es que el clorato de potasio se está descomponiendo y el oxígeno que estamos obteniendo está pasando a través de la manguera de desprendimiento y ocupando un lugar dentro de la probeta. Por eso es que observamos que el agua se ha ido desplazando poco a poco. ¿En qué momento debemos nosotros dar por terminada la reacción? Cuando ya no observemos un burbujeo dentro de la probeta. Deben tener mucho cuidado y deben estar concentrados al momento de trabajar para evitar cualquier tipo de quemaduras. No coger nunca de la base del tubo de ensayo porque este no da apariencia de que está caliente y dado que estamos calentándolo con la llama de nuestro mechero, esta temperatura es bastante elevada. Nos damos cuenta entonces de que ya ha parado el burbujeo, entonces nuestra reacción ha finalizado. Por lo tanto, debemos dejar nuestro tubo de ensayo nuevamente en la gravilla y esperar a que éste se enfríe. Bien, la reacción entonces se puede evidenciar por el burbujeo, ¿no?, que hay en la probeta invertida. En este caso la reacción no es espontánea, se pesa 0,15 gramos de clorato
y 0,05 gramos de óxido de manganeso. El óxido de manganeso es una sustancia, ¿no?, denominada catalizador, en ese caso que el único propósito es acelerar la velocidad de reacción de descomposición del clorato, ¿no?, ya que la reacción es lenta a esas condiciones. Y ¿no?, si la reacción se hace en el tubo de ensayo, se le aplica calor con el mechero y la reacción ocurre prácticamente en unos cuantos segundos, ¿no?, porque se nota, repito, el burbujeo en la probeta invertida que contiene agua y que va, como es gas, va desplazando pues el agua para almacenarse en la parte superior de la probeta, ¿no? La reacción ocurre en el tubo de ensayo, pero el único componente que se libera es el oxígeno, ¿no?, por la manguera que está conectada entre el tubo de ensayo y la probeta invertida, ¿no? Entonces, acá en esta hoja que se presenta, ¿no?, al final del video, dice, el tubo se pesa en la balanza electrónica, siendo dicho peso igual a la suma del peso del tubo de ensayo más el residuo que quedó después de ocurrida la reacción. ¿Y qué cosa es el residuo? El residuo estaría conteniendo el cloruro de potasio que se formó en la reacción, además del oxígeno gaseoso, pero el cloruro de potasio es sólido, entonces se queda en el tubo. Además, el residuo estaría conteniendo el catalizador, ¿no?, porque el catalizador no es reactante. Entonces solamente acelera la velocidad de reacción, pero antes y después de la reacción es óxido de manganeso y en la misma cantidad, 0,05 gramos. Y además el residuo podría contener clorato que no reaccionó. Que no reaccionó de repente o que sería el contenido de impurezas, ¿no?, porque no se menciona en el video cuál es la pureza del clorato de potasio, ¿no? Entonces esos 0,15 gramos podría ser potasio, cloruro de potasio al 100%, ¿no? O, bueno, con una pureza del 99,99%, o podría ser las impurezas que no reaccionaron, ¿no? Entonces, el residuo estaría constituido por 3 sustancias, por tanto, ¿no? En general 3 sustancias, pero 2 de manera definitiva, cloruro de potasio y el catalizador. Y además podría contener, repito, clorato de potasio que no reaccionó. Bien, con ello entonces habríamos terminado la parte, ¿no?, de los experimentos. Y si no hay preguntas, voy a pasar a revisar el informe, el formato para la presentación del informe. ¿Preguntas? ¿No hay? Bien. Entonces vamos a ver el formato. Bien, este es entonces el aula virtual. Hay una carpeta compartida en Google Drive. Para acceder a esa carpeta, solamente les recuerdo que tienen que usar su cuenta de la uni, ¿no? Porque de lo contrario no van a poder acceder, ¿no? Aunque esa es la práctica número 3, ¿no? Pero igual a veces en mi correo sigue apareciendo solicitudes de acceso, ¿no? Bien, acá están los dos objetivos. Y aunque es el mismo, ¿no? Determinación de la eficiencia de una reacción, pero para 2 reacciones diferentes, ¿no? Uno donde se forma precipitado y el otro donde hay desprendimiento de un gas. Acá están los videos y la fuente de los videos, ¿no? Video 1, video 2 y la fuente del video, y acá están disponibles los 2 videos. Bien, para que ustedes puedan volver a verlos. Y es obligado en realidad volver a verlos, ¿no?
para poder llenar el formato. La presentación del informe es grupal, no es individual. Los grupos pueden ser de 2 o a lo más de 3, ¿no? En este caso es 2, ¿no? Porque son muy poquitos, ¿no? Son 8 alumnos, me parece que están presentes. Bien, entonces declaran los nombres de los integrantes, el responsable del grupo, y hay una información general que tienen que completar por acá en los espacios vacíos, completar, ¿sí? Nuevamente acá la definición de eficiencia de la reacción. Y acá para el primer experimento, ¿no? Cuando se produce la formación de un precipitado, ya sabemos que el yoduro de potasio, uno de los reactivos, la masa es 0,12 gramos, ¿no? Se indica en el video. Y en el caso del nitrato de plomo está en exceso, entonces este es el reactivo limitante, ¿no? Bien, completan el texto. Ya saben que el precipitado formado es de color amarillo, se llama yoduro de plomo, y a esto me refería de que se les iba a dar de dato, ¿no? Para que ustedes determinen la masa teórica, sería en base a los 0,12 gramos de yoduro de potasio, que es el reactivo limitante, y la masa experimental. Para la masa experimental necesitan estos datos, ¿no? Como no se muestra en el video, yo les estoy dando, ¿no? Entonces, la masa de papel de filtro y la masa de papel de filtro con precipitado. La diferencia obviamente es la masa del precipitado, ¿no? El nombre del precipitado, la fórmula del precipitado y la masa experimental, que sería pues 0,16 gramos, ¿no? Y los cálculos relacionados a la determinación de la masa teórica, ¿no? En base a la estequiometría de la reacción. Colocar la masa teórica, calcular la eficiencia de la reacción, masa teórica, masa experimental entre masa teórica por 100, y el porcentaje de error, ¿no? Que sería 100 menos la eficiencia. Conclusiones. Y para la reacción número 2, donde hay desprendimiento del gas, el gas ya sabemos que es oxígeno, ¿no? La descomposición es del clorato de potasio, una reacción de descomposición endotérmica, y por acá hay que completar los espacios, declarar la reacción balanceada y otros espacios vacíos que tienen que ver con el experimento, ¿no? Los datos, de la misma manera que en el caso anterior, no se dan o no se aprecia en el video, ¿no? No, ni siquiera pues la pesada, ¿no? Del tubo de ensayo vacío y del tubo de ensayo más el residuo. De tal manera que la diferencia de estos dos valores sería la masa del residuo. Y ya lo he mencionado que contiene el residuo, contiene cloruro de potasio que se formó, catalizador y posiblemente clorato que no reaccionó, o las impurezas del clorato, ¿no? Entonces, el producto sobre el cual se va a determinar la eficiencia de la reacción es el oxígeno, acá poner el nombre, su masa experimental, que la masa experimental tiene que analizar un poquito cómo la van a calcular, ¿no? En base a esta masa de residuo, ¿sí? Para determinar la masa experimental del oxígeno, ¿no? Bueno, eso ya lo verán ustedes en su momento. Los cálculos relacionados a ello, a la masa experimental y también a la determinación de la eficiencia y la determinación de la masa teórica. La masa teórica en base a los 0,15 gramos de clorato, de potasio, ¿no? Que se mencionó en el video, ¿no? Y también la eficiencia de la reacción y el porcentaje de error, ¿no? 100 menos la eficiencia es el porcentaje de error. Y conclusiones. Conclusiones de la experiencia número 2 y por acá conclusiones finales. Luego hay que completar el cuestionario de 4 preguntas.
La primera, pues 3 ejemplos de reacciones sin cambio en el número de oxidación y la otra parte, 3 reacciones redox, o sea, con cambio en el número de oxidación. Y luego otras 3 preguntas, 12 acá, las 2 primeras de las 3 relacionadas al primer experimento y la última al segundo experimento, ¿no? En el cuestionario, entonces, pregunta número 2, dice, considere la eficiencia calculada en el experimento 1 y determine la masa en gramos de carbonato de bario que se obtiene a partir de la reacción de 40 mililitros de una solución 0,3 molar de carbonato de sodio y 60 mililitros de una solución 0,6 molar de cloruro de bario. Bien, entonces la reacción entre el cloruro de bario y el carbonato de sodio va a originar carbonato de bario, ¿no? Que es un sólido de color blanco. Entonces, un precipitado, en otras palabras, ¿no? Formado a partir de estos dos reactivos. Bien. Y debe de calcularse su masa precisamente, ¿no? Considerando la eficiencia de la reacción del experimento número 1. En el segundo caso, se va a formar otro precipitado, cloruro de plata, que también es un sólido de color blanco, que se forma a partir del nitrato de plata, ¿no? 200 mililitros de una solución de nitrato de plata 0,5 molar y 100 mililitros de una solución de cloruro de potasio 0,2 molar. Acá no hay eficiencias que se hagan referencia, ¿no? De tal manera que se considera pues reacción al 100%. Y en la última está relacionada con el experimento número 2, ¿no? Solamente que ya no es cálculo de la eficiencia, ¿no? Sino cálculo del volumen de oxígeno medido a condiciones normales que no se desea pues generar y cuánto en tal caso de clorato de potasio se necesita, ¿no? Para este litro de oxígeno, ¿no? Si leemos textualmente la pregunta 4 del cuestionario dice, considerando la descomposición del clorato de potasio y la eficiencia calculada en el experimento 2, o sea, tienen que considerar la eficiencia del experimento 2, dice, determine en gramos, ¿no? La cantidad, pues, de clorato, ¿no? Que se debe emplear para obtener un litro de oxígeno, medido en condiciones normales. Condiciones normales, presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, ¿no? Condiciones normales. Presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. Bueno, las referencias usadas, que seguramente no hay mayor referencia que declarar, y la fecha. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Consultas? No hay. Entonces voy a proceder a tomar la prueba oral, ya que no hay consultas. Son 8 alumnos los que están presentes. Si no marcaron la asistencia, tienen que hacerlo. Bien, según lo que se muestra en pantalla, va a ser el llamado. Una sola pregunta. Ya esto se ha explicado el primer día de clase, sin embargo voy a recordar. Cada vez que hay una práctica de laboratorio, se toma un pretest. En el caso de que la práctica sea muy larga, ¿no? Como ha sido el caso de las dos primeras prácticas. Y en el caso de haber tiempo, como hoy día hay tiempo suficiente como para tomar la prueba oral, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el puntaje máximo es de 4 puntos. Entonces, ¿cómo se genera esos 4 puntos? En el caso de la prueba oral, yo les hago una pregunta, si me responden, tendrían los 4 puntos. Las preguntas que les voy a hacer, y lo dije al inicio, son preguntas de los videos, ¿no? Y de los alcances que yo doy durante pues la clase, ¿no?
Algunos casos pueden estar relacionados con la parte teórica. Estequiometría es un tema muy familiar para ustedes, ¿no? O sea, así es que las preguntas no van a ser, pues, totalmente desconocidas, ¿no? Es más, van a ser familiares para ustedes, ¿no? Bien, si no responden a la primera pregunta, yo les voy a hacer otra pregunta, ¿no? Pero ya no tendrían 4 puntos, sino 2 puntos. Y si no responden la segunda pregunta, pues se habrán perdido los 4 puntos, ¿no? Bien, bueno, entonces ese es el mecanismo, por eso es que les dije de que tenían que tomar nota, ¿no? Claro, porque ven los videos y tienen que estar tomando nota de, del procedimiento, de, en este caso son 2 reacciones químicas, cuáles son los reactivos, los productos, qué operaciones fundamentales, qué materiales de laboratorio se usan, en fin, ¿no? O sea, es el experimento y los experimentos no son muy largos, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Alejandro Arias. Alejandro. Alejandro. Tienen que hacer uso del micro porque no, la prueba oral no corresponde al chat. Bueno, Danilo Llano. Mm, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Danilo. Ya. Bien, no sé qué pasó con Alejandro. A ver, dice, no hay sección en el aula virtual. A ver, no entendí bien la pregunta de Luis. ¿Qué significa que no hay sección en el aula virtual? Estamos en la sección E. A ver, No, me refiero a que la prueba no está en ninguna sección del aula virtual porque es oral, era solo una explicación. ya. Claro, por eso les decía de que en el caso de haber prueba es otro día. Claro, porque la prueba se da, o sea, en el caso del pretest, tipo cuestionario se da porque no alcanza tiempo durante la clase para tomar la prueba oral, ¿no? Entonces, o sea, cuando hay pretest, tipo cuestionario es otro día, no es el mismo día. Bueno, para aclarar lo que puso como comentario en el chat a Luis, ¿no? Bien, Danilo, entonces. Danilo. Sí, sí, estoy aquí. A ver, Danilo, en el experimento número 1, ¿cuáles son los reactivos y los productos formados? El producto principal Mm, formado. Bueno, el reactivo estaría el yoduro de potasio, Ya, también el nitrato de plomo. ya. como- Y el Y producto el, principal, y el producto sería yoduro de plomo. yoduro de plomo. No digo el principal en el sentido de que sobre ese es que se va a calcular la eficiencia, ¿no? Ya, bien, gracias Danilo, eso es todo. Gracias por tu Ya. participación. Fritz, Calla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fritz. Em, a ver, dime, Fritz, en el primer experimento se da una masa de 0,12 gramos de yoduro de potasio, ¿no? El video indica que el volumen que se estaba midiendo contenía 0,12 gramos de yoduro de potasio. Y luego también se mencionó que hay 6 mililitros de nitrato de plomo en exceso, ¿no? Es lo que indicaba en el video. ¿Cómo vas a determinar la masa teórica? Am, la masa teórica del producto resultante. Ah, o sea, la masa teórica, o sea, para determinar la eficiencia de la reacción, tienes que determinar una masa experimental y una masa teórica. En tal caso te pregunto,
primero, ¿no? Antes de que me respondas. ¿Sobre qué sustancia vas a determinar, bueno, tu grupo, ¿no? En general va a determinar la eficiencia de la reacción en el primer experimento? Sobre el reactivo limitante del yoduro de potasio. Para hallar ¿cómo se llama? La No, a masa ver, más teórica. a ver, ¿Ya? hice otra pregunta y, a ver, otra vez, otra vez. Ya. A ver, te hice una pregunta, pero, bueno, parecía que no habías entendido la pregunta, ¿no? Y por eso te quise hacer una pregunta previa, ¿no? Y bueno, vamos con la pregunta previa. La pregunta previa es, para el experimento número 1, ¿sobre qué sustancia se va a determinar la eficiencia de la reacción? Sobre el yoduro de potasio. ¿Sobre qué? Disculpa. Yoduro de potasio. Yoduro de potasio. ¿Y qué dato tienes de yoduro de potasio? Es el reactivo limitante. Ya, es el reactivo limitante. Sí. Pero sobre ese vas a determinar la eficiencia de la reacción. Sería el yoduro de plomo. No, Sobre el yoduro de plomo, pues claro. sí. La eficiencia de la reacción la vas a determinar en base al yoduro de plomo, es decir, al precipitado, ¿no? Yoduro de plomo. Ujú. Ya. Entonces la pregunta inicial era, ¿cómo vas a determinar la masa teórica del yoduro de plomo? Con los datos que nos dan de 0,12 gramos Ya, del limitante, hacer claro. los Sí, cálculos. pues esa era la respuesta, sino que, bueno, de repente no sé si te, te Sí, confundo, me confundí. pero pero claro, ese es, ¿no? O sea, el producto sobre el cual se va a determinar la eficiencia de la reacción es el yoduro de plomo. Y para determinar su masa teórica, tienen que hacerlo sobre el reactivo limitante, que en este caso se indicó en el video, bueno, de manera indirecta, obviamente, ¿no? Que era el yoduro de potasio, 0,12 gramos, porque, repito, se manifestó también en el video que el nitrato de plomo, los 6 mililitros en exceso, ¿no? Entonces, si es en exceso, el otro es el reactivo limitante, ¿verdad, Fritz? Sí. Ajá, bien, gracias por participar. Gabriel Dávila. Gabriel, Buenas tardes, profesor. hola Gabriel. Bien, a ver, dime Gabriel, para la primera experiencia nuevamente no mostrada, el primer video, em, ¿me puedes decir dos características de esa reacción? Dos características que tienen que ver más, ya no tanto con el video, aunque sí con el video, ¿no? Pero de repente si lo asocias más a la parte teórica en el sentido de que lo que te estoy preguntando está asociado a una clasificación de reacciones. Ok. ¿Me puedes dar dos características de la reacción? De la primera reacción. ¿Las visibles? Ah, disculpa, no escuché. ¿Visibles? ¿Visibles? ¿Misibles? Claro, o sea, algunas características se ven de la reacción, ¿no? De la suma del yoduro de potasio y el nitrato de plomo, ¿verdad? ¿Misibles? Visibles, visibles, visibles. Visibles. Ya, pero eso es una Ah. característica. No, o sea, a ver, una característica de esta reacción puede ser que se forma lo que queremos, lo que es el yoduro de plomo. En este caso, en el tubo de ensayo se precipitan las dos sustancias Ya, y se pero, ve ya, pero en la reacción. No, pero cuando te hablo de características, o sea, te hablo de, por ejemplo, ¿no?
O sea, está asociada con la clasificación de las reacciones. Ya. Hay una clasificación de reacciones. Por ejemplo, para la segunda reacción, ¿qué características podemos decir de la segunda reacción? Que es una reacción de descomposición. Ya con eso dices todo. Con una sola palabra o con algunas palabras, caracterizas muy bien a la reacción, ¿no? El clorato de potasio es una reacción de descomposición. Entonces, al igual que este ejemplo, quiero que caracterices la reacción. Ah, o sea, ¿qué tipo de reacción es? O qué tipo, como quieras entenderlo, ¿no? Tipo o característica es, bueno, por ahí va, ¿no? Depende del Bueno, yo lo tipo de llamaría, reacción. claro, es un tipo de doble desplazamiento, ¿no? Ya es una Intercambio en este reacción de caso. doble desplazamiento, ya muy bien. Exacto, se forma en un lado el yoduro de plomo y... Ya, pero está bien, la característica Ujú, claro, es una eso es reacción de claro, doble doble desplazamiento. Ah, desplazamiento. ya, claro, Ya, eso no. otra característica, ¿cuál es la otra? ¿Y la del segundo video? ¿O me está preguntando de este? No, te estoy preguntando del primer video, solamente que el ejemplo te di del segundo, ¿no? Pero es del primer video. El primer video, la reacción, como dices, es de desplazamiento doble. Claro, es doble desplazamiento. ¿Qué otro, en tal caso, qué otro tipo de reacción le corresponde a ese primer experimento? Hombre, en tal caso. ¿Qué otros nombres? Ya, o sea, puede ser también característica, puede ser como decir endotérmica o exotérmica, o ¿Es qué? así se refiere. A ver, no te escuché bien. No, sí, que también puede ser como darle otra, como decir, endotérmica, exotérmica, eso se refiere que también puedo añadirle si es algún tipo de esa reacción. Ah, claro. Si gustas. Ah, vale. Yo creo que parece ser endotérmica. ¿Qué es endotérmica? O sea, desde el punto ¿Aló? de Sí. vista de transferencia de calor, claro, las reacciones son o endotérmicas o exotérmicas, pero en este caso, ¿se puede afirmar algo? No creo, ¿no? No. O sea, claro, por eso te preguntaba, ¿no? Pero, o sea, si quiere, no le pongo eso. O sea, puede ser también, en este caso, en este caso yo vi en el video que se puede filtrar, así que también se puede dividir la sustancia, ¿no? No, pero esa no es una característica. Pero en el video se ha visto. Mm, entonces puede ser de redox, ¿no, profesora, también? No, Hay que pero ver una como reacción tipo de de... doble desplazamiento no es redox. Ah, no, claro, no. Por eso, desplazamiento. Otro ejemplo, ¿no? Pues, podría ser, en este caso yo lo considero como si nos sustitución o desplazamiento doble. En este Por caso, eso, dos desplazamiento precipitados. doble es una característica. Ujú. Ya, pero la otra. A ver, Alejandro Eh, Aries se ha retirado. A ver, otra. Pero ahí la clasificación es varia, o sea, hay más de... ¿O no te acuerdas? puede ser reversible, profesora, también. Reversible. Ujú. Reversible es la reacción. Yo creo que sí, no se fue reversible. A ver, defíneme una reacción reversible. Una que en este caso no puede transformar dos sustancias bajo procesos
ya sea físicos o químicos, se puede regresar en los dos reactantes anteriores, ¿no? Los productos que van a transformar a los reactantes. ¿Y en este caso se podrá? No. Mm, A ver, una reacción reversible se caracteriza, claro, como tú has dicho, que no se puede tener reactantes, pero es coexistencia de reactantes y productos. Y en este caso no es, ¿no? Este es una reacción irreversible. irreversible. A ver, te hago otra pregunta, ¿sí? Mm. Em, a ver, en el experimento número 2, ¿cuál es el nombre del reactivo químico que se utiliza? ¿Lolo? ¿Cómo? Hijo, profesora, tengo problemas medio de conexión y a veces como que la escucho entrecortada. No sé si usted me escucha. No, yo sí te escucho. La pregunta A es, ver, espera. ¿cuál es el Ya, nombre? ahora sí. Dígame. ¿Cuál es el nombre del reactivo que se utiliza en el experimento número 2? Uno es el clorato de potasio y el otro es el dióxido de manganeso, ¿no? Ya, pero estoy hablando de reactivo. Pero esos son los reactivos. El segundo, usted me dijo, ¿no? Ah, bueno, en tal caso ya lo entiendes así, ¿no? Ya, pero, a ver, para aclarar en tal caso, O me pide la formación. ¿cuál es el que participa en la reacción? Algo. ¿Cuál es? ¿Aló? ¿Cuál es el que participa en la reacción química? ¿O los dos participan? ¿Cuál es el que participa, me dijo, en la reacción, no? O sea, me has mencionado dos reactivos, clorato de potasio y óxido de manganeso. Te pregunto, Claro. ¿cuál es el que participa en la reacción? ¿O los dos participan? ¿Cuál? Sí, Los dos reactivos, los dos reactivos se pusieron en el tubo de ensayo y estos se pusieron en el mechero de Bunsen. ya. Gabriel, en tal caso, gracias por tu participación. José Vallarta, Buenas tardes, profesora. buenas tardes, José. Ya. ¿Qué me va a preguntar? Ah, sí, todavía no viene. A ver, José, en el experimento número 2, puedes dar dos características de la reacción, pero Ah, evitando mencionar de descomposición. ya. ¿Cómo era? No espontánea y endotérmica. ¿Por qué no ¿Me es escu- espontánea? Porque necesita calor para poder recién reaccionar y aparte necesita un catalizador, que es el dióxido de manganeso. Ya, el dióxido de manganeso es un Un cat- catalizador, o sea, sí, no es que un acelera. reactante, ¿no? No, es el que acelera el proceso. Claro, la velocidad nada más, ¿no? Ajá. Ya, ya, muy bien, José. Gracias. Vale. Sí, a ver, el óxido de manganeso no es reactante, o sea, es un reactivo químico, pero que la única función es acelerar la velocidad de reacción, pero no es reactante, repito, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, ¿no? Por eso es que, eh, a ver, se menciona en el residuo, ¿no? A ver, vamos a ver a ver, Gabriel, me salté, ¿no? Giancarlo Castillo, Sí, profesora, buenas tardes. buenas tardes. En el segundo experimento,
¿qué contiene el denominado residuo? El residuo puede contener cloruro de potasio. No, que digo, sí contiene cloruro de potasio, podría contener impurezas de clorato de potasio y el catalizador que no reaccionó, que sería 0,5 gramos de dióxido de manganeso. Ajá, ya, muy bien, Giancarlo. Muy bien, gracias por participar. A ver, Yuliño Cuadros, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. A ver, Yuliño, dime en el experimento número 2, ¿en base a qué sustancia se va a determinar o van a determinar ustedes, ¿no? Tu grupo, la eficiencia de la reacción? El cloruro de potasio. En base al cloruro de potasio. ¿Y qué datos tienes para esa determinación? La masa que me dan que es 0,15 gramos, creo, de cloruro de potasio. Sí. Y con eso hago los cálculos estequiométricos por teoría y los experimentales también. Y de ahí calculamos el rendimiento y todo eso. No, pero 0,15 gramos de clorato de potasio. O sea, es Claro, activo, no, no haría el eso los reactante, cálculos mejor dicho. Claro, no haría con eso los cálculos estequiométricos y me sale lo del cloruro de potasio. Ya, o sea, el teórico. El teórico, claro. Y ahí el experimental. O las mediciones que se dan en el experimento. Pero ¿qué datos tienen? No sé. El único dato que se tendría es la masa del residuo, ¿no? Haciendo la diferencia entre Sí, también, sí. el tubo con el residuo menos la masa del tubo. Sí, exacto. Ya, pero con eso te va a ayudar a determinar la masa del cloruro de potasio. No del todo porque también está la masa del catalizador, ¿no? Y la parte del clorato de potasio que no reacciona. No va a ser Tendría que restarle también la masa del catalizador y la que no reacciona. O sea, la masa del catalizador. O sea, si Claro, al residuo le restas la masa del catalizador, la masa del tubo de ensayo y la parte de clorato de potasio que no reacciona. ya, pero ¿de dónde tienes ese dato? La masa del clorato que no reacciona no es dato. Mm. En todo caso tendría que volver a ver el video, no recuerdo un dato más. Ya, por eso, el único dato es, ¿no? Bueno, ya manejado es la masa del residuo. O sea, es la masa de clorato Sí, inicial, hasta ahí bien. la masa de catalizador, ¿no? Que antes y después es la misma, 0,05 gramos, y la masa del residuo. Esos son los únicos datos, no hay más datos, No sé, profesor. ¿no? Y ya. A ver, dame una característica de la reacción primera. La primera es de doble desplazamiento, No, donde aparte de esa los... que mencionó ya, esa es Gabriel, espontánea, espontánea. espontánea, ¿verdad? Claro, porque ahí mismo se vio que apareció el sólido amarillo, ¿no? Sí, al instante. Pero es la característica resaltante de esa reacción, ¿verdad? Bien, Juliño, está bien. Luis, gracias por participar. Luis Espinosa. Sí, profesora. Hola, Luis. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. A ver, dime, en base al segundo experimento, Ya. ¿sobre qué sustancia se va a determinar, tu grupo va a determinar la eficiencia de la reacción? De acuerdo a de acuerdo al producto, profesora. El producto es era el gas que se produjo en la reacción. Ya, ¿cómo Que se llama ese gas?
Era oxígeno, si no me equivoco. Claro, oxígeno. Sí, oxígeno. A ver, jóvenes, ustedes tienen que estar, o sea, las preguntas, repito, tienen, o sea, son del video. Y Claro, claro. activos, ¿no? No, sí, está bien lo que has contestado, Luis. Que estoy recalcando de que, ¿cuál es el objetivo? Determinar la eficiencia del rendimiento ¿no? De la primera reacción donde se forma precipitado. Entonces, si se forma precipitado, la eficiencia se va a determinar en base al precipitado. ¿Cuál es el precipitado? El nombre, yoduro de plomo. Y la segunda, el segundo objetivo es determinar también la eficiencia de una reacción en base, en ese caso, bueno, una reacción donde hay desprendimiento de un gas. Entonces, ¿sobre qué se va a determinar la eficiencia? Sobre ese gas, pues, ¿no? Claro, y el gas es oxígeno. Bien, a ver, te pregunto adicionalmente, Luis, Sí. ¿y cómo se va a determinar la masa experimental del oxígeno? El oxígeno queda almacenado en la probeta, por lo que si podemos contener el oxígeno en el interior de la probeta y sabiendo el peso de la misma y el peso de los reactantes que deberían quedar, aunque en teoría no debería quedar ninguno porque ya habrían pasado al tubo de ensayo mediante la conexión con la manguerita que pusieron. Entonces, teniendo el tubo de oxígeno en la probeta, se pesa esta y en base al resultado, si le quitamos el peso, si lo restamos con el peso que tiene la probeta, que ya deberíamos de conocer, entonces podemos obtener la masa experimental de oxígeno. Se compara con la masa teórica y se obtiene la eficiencia. A ver, pero no entendí bien. O sea, la probeta está Sí, en y el volumen, o sea, lo único que se puede medir en tal caso sería el volumen del oxígeno, ¿no? El volumen de oxígeno, pero la masa, eso está complicado, porque ¿cómo lo vas a medir? Si cierto, se podría escapar. no, De es hecho, que no se puede medir, pues, ¿no? O sea, no se puede pesar, en otras palabras, en la condición en que se ha hecho el ensayo, no se puede pesar. ahora, el oxígeno es un gas y en teoría se supone que está a condiciones ambientales, ¿no es así? Condiciones de laboratorio. Ujú. Sí, condiciones del laboratorio, el volumen en el que está encerrado el oxígeno y la presión en la que está el oxígeno, ¿no es así? Ya. Digamos que se conozca presión del laboratorio. Ya. Solamente eso, solamente presión y volumen. Ya. ¿Y cómo sería? Que si entonces no tenemos modos de medir la masa del oxígeno, lo que podríamos hacer sería emplear la ecuación del gas oxígeno, que no sería exactamente la misma que la de los gases ideales porque la temperatura no nos permitiría aproximarlo. A partir de eso podemos obtener el número de moles de la muestra. Ya, pero está... Para eso necesitaríamos datos, conocer. pero no hay datos. Los únicos datos que Fallaría la se les dan temperatura. a ustedes
Los únicos datos que se le dan Ya, son la masa del clorato, 0,15 gramos, se le da la masa del catalizador, 0,05 gramos, y se le da de datos, como se ha presentado en el informe, la masa del tubo de ensayo y la masa del tubo más el residuo. Esos son los únicos datos que ustedes van a manejar. Es más, los únicos datos que requieren. claro. Pero entonces, podemos averiguar la masa del residuo gracias a que hemos pesado el tubo de ensayo y como conocemos la masa original del tubo de ensayo, sabemos cuánto magnesio había en el tubo de ensayo que no ha reaccionado y por ende no ha reducido su masa. Y entonces, en consecuencia, como la masa del residuo que ha pasado al tubo de... A ver, entonces, ha ocurrido una reacción química. En todo el sistema ha estado cerrado, por lo que en teoría no se ha debido de perder masa de reactante. Conociendo la masa del residuo y del catalizador añadido, podemos restar estas dos a la masa total del sistema, que ya la conocíamos porque sabemos cuánta masa de catalizador hemos añadido. Entonces, esta masa inicial que hemos añadido, la restamos con la masa final que conocemos, que es la masa del catalizador y la masa del residuo, y tendríamos la masa experimental del oxígeno. Más allá de eso, no creo que se pueda idear otro método. Claro, entonces sería la masa inicial es igual a la masa final. ¿Y cuál es la masa inicial? Es los 0,15 gramos de clorato de potasio más los 0,05 gramos de catalizador, ¿verdad? Esa es la masa inicial. ¿Y cuál es la masa final? La masa que queda en el tubo denominado residuo y más la masa que escapó de oxígeno, ¿no? Por la manguera. Y haciendo esa resta se obtiene la masa de oxígeno. ¿Verdad, Luis? En efecto. Bien, entonces con eso ya pues nos les he orientado para que puedan hacer su informe. Profesora, solo podría decirle una cosita más. Sí, dime. Resulta que el alumno al que le pidió que hablaran inicialmente llegó a comunicarse conmigo y me dijo que no pudo hablar debido a que había problemas de internet en su casa. ¿Hay algo que se puede hacer para la siguiente clase o algo? Porque para esta clase no puede recuperar la conexión. Sí, pero si se puede comunicar contigo, también se ha podido comunicar conmigo, ¿no? Le voy a decir que lo haga. Tal vez lo haya intentado, tal vez no. Mm, Usted está en el grupo de química, ¿no es así? Voy a ver si él está ahí y si no, pues le paso el número. estoy mirando y no hay ningún mensaje de parte de él, ¿no? Y yo creo que, bueno, de todas maneras voy a chequear si él está en el grupo de WhatsApp, pero lo que sí no, inclusive ha podido escribir a través del chat, ¿no? Porque ha estado varios minutos y no respondía, ¿no? Pero Creo que es porque tenía problemas de internet en aquel entonces. Eso fue lo que me comunicó. bueno, en tal caso, él tiene que dirigirse a mí, no a un alumno, como es tu caso, ¿no? Claro, está bien. Le voy a pasar su número por si acaso. Y ya, pero de todas maneras voy a ver si está en el grupo de WhatsApp, porque si está en el grupo de WhatsApp, no corresponde que pases. Era solo para que tuviera una consideración. Disculpe la molestia. No, no es molestia. Más bien, gracias por preocuparte por tu compañero, pero acá cada uno tiene su propia responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Sí.
más preguntas, estaría pues dando por terminada la clase, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo el día de mañana en teoría. Bien, que tengan ustedes un buen día.